Bien, sigamos con lo que estamos viendo antes de estas 3 semanas, que espero que hayan sido de bonitas vacaciones para todos nosotros, y por tanto reanudemos en lo que estábamos tratando, que, por lo que me decía ahora nuestro amigo Paco, no es ni más ni menos que el tema de la crisis. Habíamos planteado el porqué de la crisis y ahora nos tocaba responder cómo hacer frente a esta crisis. Y creo que hice un par de propuestas. La primera, la recordaréis, era la que tenía que ver con la instauración de la tasa Tobin. No sé si sabéis que precisamente el mes pasado el Parlamento Europeo aprobó la instalación de la tasa Tobin, lo cual aparentemente es una buena noticia, si no fuera porque el Parlamento Europeo no la puede nunca aplicar, de manera que es una buena noticia relativa. Se aprueba algo que el Parlamento no tiene competencias para aplicar. Lo pueden aplicar gobiernos estatales, pero no lo pueden aplicar las comunidades europeas, de manera que está bien como símbolo, pero no es un resultado efectivo. También hablé, me decía esto ahora, de una segunda medida, que era la erradicación del fraude fiscal. Supongo que también en vuestros países, algunos con más fraude fiscal, por lo general los países del sur de Europa, otros con menos fraude fiscal, por lo general los países del norte de Europa. Pero también tienen fraude fiscal, no os penséis que no lo van a tener, también lo tienen. Y por tanto, si erradicáramos el fraude fiscal, conseguiríamos con facilidad recursos que se podrían adjudicar a pensiones o que se podrían adjudicar pues, a gastos sociales o a cualquier cosa. Primera medida, tasa Tobin para limitar la especulación financiera. Segunda medida, erradicar el fraude fiscal. Tercera medida, nacionalización de los bancos. No pretendo que se nacionalicen todos los bancos, que entre paréntesis ya me gustaría, pero no, lo que pretendo es que aquellos bancos que reciben dinero público pasen a manos del Estado. Y esto de que los bancos que reciben dinero público pasen a manos del Estado no es ninguna novedad. Esto es algo completamente normal. Un gobernante, que no podemos tenerlo como muy gobernante de izquierdas, que se llamaba George Bush, dio dinero a 2 bancos norteamericanos y estos bancos pasaron a propiedad del Estado americano. El señor Gordon Brown dio dinero a 10 o 11 bancos ingleses y estos bancos pasaron a manos del gobierno inglés. No sé si hay casos en vuestros países similares, pero en España no. En España se ha dado mucho dinero a los bancos y no se ha conseguido quedarse el gobierno con estos bancos. Os daré un ejemplo. No sé si estabais ya por aquí o no, pero el día 28 de septiembre del año 2010, en España hubo una huelga general para protestar frente a estas reducciones que el gobierno está marcando. Reducciones en pensiones, reducciones en el salario de los funcionarios, reducciones en el cheque de ayuda a los nacimientos, etc. Todo el ahorro que el gobierno de Zapatero pretende conseguir con estos recortes supone aproximadamente unos 10.000 millones de euros. Pero tan solo a un banco español que ha dado en quiebra, que se llama Caja de Castilla-La Mancha, el gobierno ya le ha prometido 3.400 millones de euros y si hace falta continuar dándole dinero hasta los 9.000 millones de euros. Es decir, todo lo que los ciudadanos van a ahorrar en un año con este plan de ajuste, se lo vamos a entregar o la mitad o entera a la Caja de Castilla-La Mancha. Os diré un dato, la Caja de Castilla-La Mancha ha llegado a esta situación por la mala gestión de sus directores, de su presidente y de su vicepresidente. El presidente es un senador del Partido Socialista Obrero Español y el vicepresidente es el marido de una señora bastante conocida llamada Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. Damos el dinero a esta gente y no damos dinero a las pensiones y no damos el dinero a otras cosas. Los bancos han de ser, si tenéis dudas, 10.000 millones de euros. Esto es lo que estamos haciendo, dando el dinero a unos y no dándoselo a otros. Es bastante impresentable
esta situación tal como se aplica en estos momentos. ¿Qué hay que hacer? Sencillamente nacionalizar aquellos bancos a los que se da dinero. Y que nadie se escandalice por la nacionalización de los bancos. Si alguno de vosotros es francés, que creo que hay más de uno, sabrá que en el año 1981 las elecciones presidenciales fueron ganadas por Mitterrand. Al día siguiente de que Mitterrand ganaba las elecciones, una señora muy bien vestidita y se supone que en una cuenta corriente bastante potente, se presentó en París en una sucursal del Crédit Lyonnais y dijo al director: vengo a cerrar mi cuenta. El director le preguntó: ¿por qué usted quiere cerrar su cuenta? Y ella respondió: hombre, ayer ganó las elecciones François Mitterrand, este señor es socialista, de aquí 4 días tomará posesión del cargo de presidente, nacionalizará la banca, y a mí ¿qué me pasará con el dinero que tengo en la banca? El director le dijo: señora, puede usted volver tranquila a su casa. Usted está en París, usted está en el Crédit Lyonnais, usted está en 1981. En Francia, el Crédit Lyonnais se nacionalizó en 1941. Hace 40 años que usted tiene el dinero en un banco nacionalizado y ahora se entera. De manera que lo de nacionalizar los bancos se puede mirar con una cierta cosa. También en España, quizá en vuestros países esto no afecte tanto, hay otro tema que de cara a la crisis podemos tratar. Si el primero era la tasa Tobin, si el segundo era el fraude fiscal, si el tercero era... ¿Cómo se llama con esto? Sí. Si el tercero era la nacionalización de la banca, el cuarto, que es un poco peculiar de este país, se llama... Se llama las cajas de ahorro. ¿Conocéis la diferencia entre bancos y cajas de ahorro? No. Es un sistema que es de pan, casa de disparo. Estas son cajas de ahorro. ¿Qué son las cajas de ahorro? Unas instituciones que actúan como bancos, pero que no son bancos, porque no son sociedades anónimas, son fundaciones. Hay un capital inicial que administra un agente, de cada caso muy compleja, y como que no tienen accionistas, como que no tienen propietarios, el dinero que gana esta banca va destinado a las cajas, a la obra social, a lo que se llama ayuda social. No hay accionistas que tengan que comprar, tengan que cobrar estos beneficios, y entonces va a parar a la obra social. Esto ha funcionado algunos años mejor, otros años peor. Llevan en España más de 150 años funcionando. Pero hay que reconocer que en estos últimos 6 meses la cosa ha cambiado radicalmente. Porque en España las cajas de ahorro se aventuraron mucho en el tema de la vivienda. Construyeron muchísimos pisos, que ahora, como que ha llegado la crisis, no pueden vender y no pueden cobrar. Esto representa un problema para sus finanzas. Han perdido mucho capital, necesitan recapitalizarse. Y para recapitalizarse, ¿qué han hecho? Han pedido a gente que les deje dinero. Pero esta gente que les deja dinero quieren no solo tener beneficios, que esto lo podrían hacer con un crédito, sino que quieren tener participación en la empresa. Quieren tener lo que se llaman derechos políticos. Y en una empresa en la que el que pone dinero tiene derechos políticos, ya no podemos hablar de una fundación, hemos de hablar de una sociedad anónima. Con lo cual, lo que sucederá en los próximos meses, y ha empezado a suceder ahora, es que las cajas de ahorro perderán su carácter social y se convertirán en unas empresas anónimas, en unas empresas con voluntad de beneficio como cualquier otra. Esto no es un proceso nuevo, en algunos países de Europa ya se había iniciado, pero que esto caiga ahora, en una época de crisis como la actual, no deja de ser grave, porque en el momento en que las cajas de ahorro se hayan convertido en sociedades anónimas, a partir de aquel momento ya no dedicarán dinero a la obra social,
Y ahora es precisamente el momento en que más faltaría que hubiera obra social. Por tanto, primer elemento financiero para luchar contra la crisis, tasa doble. Segundo elemento financiero para luchar contra la crisis, fraude fiscal. Tercer elemento financiero para luchar contra la crisis, nacionalizar algunos bancos. Cuarto elemento financiero para luchar contra la crisis, vigilar, en España seguro, y en algún otro país que no conozco, europeo, que las cajas de ahorro continúen siendo fundaciones con finalidad social. Quinto y último elemento de las respuestas que yo aportaría a la crisis. Respuestas financieras, después vendrán otro tipo de respuestas. Quinto y último elemento, pues sencillamente, y esto sí que en vuestros países lo conocéis mejor que nosotros, empezar a trabajar en lo que se llama banca ética. Supongo que todos vosotros conocéis lo que es la banca ética. ¿Lo conocéis o no? ¿Queréis que lo explique? ¿Queréis que lo explique o lo conocéis? No lo conocéis. ¿Qué bancas éticas conocéis en vuestros países? ¿Hay alguna? En Italia hay uno que se llama banca ética. ¿Banca ética de qué? Pues yo conozco otra, que se llama Banca Popolare Etica Italiana. Es la misma. ¿Dónde tiene la sede? La que yo digo en Padua. En Padua sí es la misma. Es la misma. Si la tiene en Padua, es la misma. ¿Otros en vuestros países tenéis bancas éticas? Hay un banco en Alemania que se llama KfW, pero yo no sé si... Vale. Muy bien. En cualquier caso, el concepto de banca ética no es muy distinto al de una banca normal. Una banca ética lo que hace es recibir dinero de aquel que tiene dinero ahorrado y darlo a otro que necesita dinero. Esto es el funcionamiento de cualquier banca. Pero aquí hay una doble voluntad. Por un lado, yo diría, y esta es la característica más importante, una banca ética tiene como elemento principal la transparencia, la claridad de la información. ¿Qué significa esto? Pues esto significa sencillamente que si tú vas al banco y quieres llevar dinero, si llevas 100 euros, lógicamente te lo admiten, y si llevas 200 euros también. Pero si llevas 10.000 euros, antes de admitirte los 10.000 euros, te preguntan de dónde ha salido el dinero. Quieren saber la legitimidad del dinero que tú llevas aquí. Y no solo esto, sino que si además tú das este dinero al banco y el banco lo administra, el banco tiene la obligación de hacer préstamos con este dinero, pero que reúnan una serie de condiciones. Que nunca estos préstamos vayan a parar a la especulación, que nunca vayan a parar a la industria de armas, que nunca vayan a parar a las centrales nucleares, que nunca vayan a parar a la industria del tabaco, que nunca vayan a parar a la explotación infantil, que nunca vayan a parar a la discriminación de la mujer. Hay una serie de condiciones que limitan el uso de este dinero hacia finalidades éticas. Y finalmente, las bancas éticas no tan solo promueven que el dinero no vaya en sentido negativo a algunos sitios, sino que además aseguran que irá en sentido positivo a otros sitios. Casi siempre los créditos otorgados por la banca ética suelen tener tres finalidades. Primera, creación de empleo, dinero para generar una cooperativa, algo que dé actividad a la gente. Segundo, finalidades ecológicas, cualquier trabajo que tenga que ver con el medio ambiente. Y tercero, objetivos culturales. Es decir, una banca ética dará dinero en la medida en que sirva para objetivos culturales, para creación de empleo o para objetivos ecológicos. Nunca, yo que sé, para un taller de monos, por decir alguna cosa. No, han de ser objetivos de carácter social. Esta es la característica más importante de una banca ética. No entro en detalles, porque en cada país de los puestos que habláramos sería un detalle distinto, pero pienso que este concepto vale la pena profundizar. En España es un concepto completamente nuevo, no hace ni 10 años que llegó la primera banca ética, pero en Gran Bretaña no es un concepto nuevo. La primera banca ética británica creo que apareció en 1890 y tantos.
Por tanto, significa que para lo que para nosotros es completamente nuevo, que es el concepto de banca ética, para los británicos era un concepto ya muy antiguo. Y esta es para mí la última propuesta financiera frente a la crisis. Recapitulo. Primero, tasa Tobin para frenar la especulación. Segundo, erradicación del fraude fiscal. Tercero, nacionalización de los bancos que reciben dinero público. Cuarto, vigilar en los países que sea posible la conservación de cajas de ahorro como entidades de obra social. Y quinto, potenciación de banca ética. Este es el primer grupo de respuestas que yo establecería frente a la crisis. Hablemos ahora del segundo grupo de respuestas, porque esta crisis tiene orígenes financieros, ya os lo expliqué, tiene respuestas financieras, os las acabo de explicar, pero esta crisis fundamentalmente lo que necesita son respuestas laborales, porque el primer problema de la crisis, como bien sabéis, es la falta de empleo. Aquí en España el nivel de desempleo es espectacular. Somos los primeros de Europa en cuanto a porcentaje de gente desempleada. Pero seguro que el paro también es problema en muchos de vuestros países. Quizá a un nivel inferior, pero también es problema. ¿Cuál sería la única respuesta? Y digo la única respuesta que habría al problema del paro. No es que llegue una empresa japonesa y cree 50.000 puestos de trabajo. Primero, porque no llegará. Segundo, porque no serán 50.000 puestos de trabajo. Y tercero, porque suponiendo que llegara una empresa japonesa y creara 50.000 puestos de trabajo, antes habría cerrado 100.000 puestos de trabajo en Japón, con lo cual no ganamos absolutamente nada. La única respuesta, y os aseguro que no hay ninguna más, la única respuesta para hacer frente al problema del paro es muy sencilla. Es la redistribución del trabajo existente. Que los que tenemos trabajo, trabajemos menos tiempo, para que el que no tiene trabajo, trabaje más tiempo. Y nada más. Y a esto se llama reducción de la jornada laboral. Que trabajemos menos tiempo nosotros y los otros trabajen más tiempo. Alguien dirá, esto que tú estás explicando es una perfecta utopía. Pues no, no es ninguna utopía. Seguramente en Francia saben que hace unos 12 años hubo una propuesta en esta dirección, que la llevó a cabo ¿quién? Martín Aubry. Exactamente, Martín Aubry. Por orden, Martín Aubry era la ministra de Trabajo y lo hizo por orden de su jefe, que era el jefe de gobierno, se llamaba Lionel Jospin. ¿Cuántos sois franceses de vosotros? Vale, tú ya me lo has dicho. ¿Eres el único? Pues eso está. Bueno, había un primer ministro llamado Lionel Jospin, que tenía una ministra de Trabajo llamada Martine Aubry. Seguramente sabéis que hoy en día Martine Aubry es la presidenta del Partido Socialista y aspira a ser la nueva presidenta de Francia, haciendo marcharse a un señor, con todos los respetos, impresentable, llamado Nicolas Sarkozy. Pues bien, resulta que esta ministra, Martine Aubry, junto con su jefe, el jefe de gobierno, que era Lionel Jospin, decidieron que la jornada laboral en Francia pasaba de 40 a 35 horas. Que cada día, en lugar de trabajar 8 horas, se trabajaría 7 horas. 7 por 5, 35. Y que esto permitiría que sobraran 5 horas de trabajo. Y estas 5 horas de trabajo sobrante de cada trabajador irían al que estaba parado. En 2 meses el paro en Francia disminuyó 1 millón de trabajadores. Y era bastante menor que el paro que actualmente tenemos en España. Alguien dirá, pues mira, esto está muy bien, pero tampoco está muy bien, porque resulta que si antes cobraba 40, ahora cobraré solo 35. No es verdad. Tú cobrarás 35 porque te las pagan porque tienes el trabajo. Pero las otras 5 que tú has dejado de trabajar, se las has dado a un trabajador que no tenía trabajo y que estaba en paro. Con lo cual tú tienes derecho a cobrar 5 horas de paro porque se las has quitado a un parado. Con lo cual tú cobrarás 35 horas trabajadas y 5 horas de paro, lo cual significa que cobrarás 38, 39 horas. Y bien está que si tú eres un afortunado que tienes trabajo
acabes pasando de 40 a 38, a 39 horas, que no que aquel que no tiene trabajo se esté sin trabajo, y en cambio ahora también puede tener 38, 39 horas. Y esto que digo no es absurdo, esto es exactamente la historia de la humanidad. Si vosotros habéis leído las novelas de Carlos Dickens al principio de la revolución industrial, veréis que en la Inglaterra aquella oscura de finales del siglo XVIII se trabajaba 16 horas diarias, incluso los niños de 10 y de 12 años. Con el paso del tiempo no se trabajaron 16, se trabajaron 14, después se trabajaron 12, después se trabajaron 10, y ahora se sigue trabajando 10, aunque se dice que se trabajan 8. Esta es un poco la realidad. ¿Quiénes somos nosotros para parar la historia? Si la historia ha pasado de 16 a 8, puede pasar de 8 a 7, de 7 a 6, de 6 a 5 y de 5 a 4. Aunque sé que os vais a reír, os diré que el día en que todos vosotros os jubiléis, no trabajaréis 8 horas, trabajaréis un promedio de 4 horas al día. Seguro, seguro que trabajaréis 4 horas al día. Riendo, pasaría lo mismo que lo que pasaba cuando en tiempos de Dickens alguien hubiera dicho, en lugar de trabajar 16 horas, se trabajan 8. Y la gente se hubiera leído igual. Y ahora exactamente igual. Ahora 8 y acabaremos trabajando 4. Para eso hay el progreso tecnológico. Y mientras no entendamos esto en la cabeza, tendremos siempre para y siempre para. La única respuesta, la única, no hay ninguna otra. A nivel global, a nivel pequeño sí, que en este pueblo llegue una empresa y ponga 100 trabajadores, eso por descontado. Pero a nivel global no hay ninguna respuesta al paro, excepto el reparto del tema de trabajo. ¿Quién lo puede hacer? El gobierno. Jospin. ¿Quién lo puede hacer? El trabajador. Aquí había un compañero vuestro que terminó la carrera y el pobre chico no encontraba trabajo. Un día me vino a visitar y me dijo, mira, ya tengo trabajo. Ah, muy bien. ¿Qué tipo de trabajo tienes? Bueno, ¿sabes fulanito que también era alumno tuyo? Sí. Pues este hombre resulta que encontró trabajo enseguida. Pero quería hacer un máster y no tenía tiempo. Pidió al jefe si podía repartir su trabajo conmigo. El jefe dijo que sí. Y ahora él tiene su trabajo 4 horas y hace su máster, y yo no tenía trabajo y ahora tengo un trabajo de 4 horas. Esto lo puede hacer el gobierno, esto lo puede hacer el trabajador. ¿Y quién más lo puede hacer? La empresa. Mirad, en el año 1983 estábamos situados en la anterior crisis, que vosotros ya por edad no pudisteis vivir o vivisteis muy jovencitos. Bien, durante este momento, esta crisis, en este año 83, tuve la ocasión de hacer un viaje muy corto a un lugar, que era el País Vasco, más concretamente a la provincia de Guipúzcoa, y más concretamente a una población de la provincia de Guipúzcoa llamada Mondragón. En Mondragón existe, todavía hoy, una gran fábrica de cocinas. Cocinas, si en vuestros pisos las miráis, casi tienen el monopolio en toda España y se llaman marca Fagor. Muy bien, pues fabricaban cocinas prácticamente para toda España. Tenían 35.000 empleados y tenían una fórmula interesante. No eran una sociedad anónima, eran una cooperativa. Llegó la crisis y no se vendieron cocinas y la empresa no podía continuar sin vender cocinas. Y entonces reunió a los trabajadores y les dijo, mirad, esto está muy mal, no vendemos cocinas. Vosotros sois 35.000 trabajadores. Hemos hecho cálculos y 5.000 de vosotros deben ir a la calle. Con los otros 30.000 vamos a continuar, pero 5.000 más ya no podemos mantenerlos. 5.000 de vosotros a la calle. Los trabajadores se reunieron y dijeron, de nosotros a la calle, nadie. Esto es una cooperativa. Nadie se va a la calle en una cooperativa. ¿Qué hicieron? Le hicieron una contrapropuesta a la dirección. Y dijeron, si tú quieres pasar de 35.000 a 30.000 trabajadores, es que nos estás diciendo que te sobra el 15% de la plantilla. Lo cual es lo mismo que decir que te sobra el 15% de la masa salarial, de los salarios pagados. Lo que tú has de hacer es reducirnos a los 35.000 trabajadores el 15% del salario
y acabarás pagando exactamente la misma cantidad que si despides a 5.000 personas. Y así lo hicieron. No despidieron a nadie. Se apretaron el cinturón un poco, bajaron sus ingresos en un 15%. Con el paso del tiempo, la crisis se resolvió, esta empresa se halló en mejores momentos, y no solo en mejores momentos, amplió su actividad a un campo de actividad que seguro conocéis. Se dedicó a establecer unas importantes cadenas de supermercados llamadas Eroski. ¿Os suena lo de Eroski? Pues crearon la cadena de supermercados Eroski. Y hoy en día ha crecido tanto y tanto que en este momento esta cooperativa de Guipúzcoa, llamada Mondragón, ya no tiene 35.000 trabajadores, tiene 110.000 trabajadores y es la cooperativa mayor de Europa. Si queréis hacer las cosas, se pueden hacer bien. Y también, con motivo de esta visita, me enseñaron algo que yo no sabía, que es que la cooperativa de Mondragón, con sus trabajadores, funcionaba mediante lo que llamaban la horquilla salarial. Una horquilla, una horquilla, en la que había un límite máximo, mínimo y un límite máximo. ¿Qué significaba? Que establecían un nivel de salarios de una proporción de 3 a 1. Pues yo qué sé, el trabajador que más cobraba, 3.000 euros. El trabajador que menos cobraba, 1.000 euros. Una proporción de 3 a 1. Me pareció lógico que una empresa pusiera límites por debajo y pusiera límites por encima. Pero hace un par de años coincidí por casualidad con un trabajador de Mondragón y le dije, mira, hace 20 años os vine a visitar y teníais en aquel momento una horquilla salarial que marcaba un límite por arriba y un límite por abajo, una proporción de 3 a 1. ¿Continuáis teniendo este límite salarial? Y me dijeron, este no, tenemos otro, porque han entrado nuevos dirigentes que querían un salario más alto, se les ha dicho que sí, y ahora para mantener los estatutos hemos puesto una horquilla salarial no de 1 a 3, sino de 1 a 9. Y hombre, de 1 a 9 es poco cooperativo, porque si un trabajador de una cooperativa quiere cobrar 9 veces más que el otro, no es que sea muy cooperativista el chico. Bueno, y quedé un poco triste, pero tan solo un poco triste, porque justo por aquellas fechas leí que una gran empresa norteamericana, la mayor empresa fabricante de coches del mundo, que se llama General Motors, había hecho quiebra, no había podido continuar, estaba a punto de cerrar. Y una de las razones que explicaba un informe que leí sobre General Motors es que también tenían horquilla salarial. Pero en General Motors la diferencia no era de 1 a 3, ni era de 1 a 9, era de 1 a 170. El salario del director general era 170 veces mayor que el salario del último trabajador. Esto ya me escandaliza. Y si en España, no sé en vuestros países cómo está, pero si en España queréis saber más datos, hay una empresa en que la proporción es de 1 a 100, no, he dicho antes, de 1 a 65, ¿verdad? 60. Pues en España hay una que es de 1 a 60. Y esta empresa se llama, para que lo sepáis, y para que no pongáis nunca el dinero, Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentina. Una de las empresas más impresentables del país. Bien. Otro pequeño detalle. Cuando General Motors cayó, el gobierno americano se sintió afectado, porque iba a caer la empresa más emblemática de coches de Estados Unidos. Y cosa que no suele hacer el gobierno americano, en este caso sí que lo hizo, que fue dar dinero a General Motors para que pudiera sobrevivir. ¿Cuánto dinero dio el gobierno de Estados Unidos a General Motors? Pues le dio 50.000 millones de dólares. Y si recordáis, es la misma cantidad que erradicaría el hambre en el mundo durante un año. Se le dieron 50.000 millones de dólares a General Motors. Muy bien. Pero una vez el gobierno americano había dado este dinero a los de General Motors, dijo, bueno, nosotros lo que podemos hacer ahora que hemos puesto dinero, no es lo que os decía antes, que es quedarnos a la empresa, pero sí quedarnos con la administración de la empresa. Es decir, poner en la dirección de la empresa
gente fiable del gobierno de Estados Unidos para que administrase bien esta empresa y no la hiciera caer otra vez en quiebra. Y Estados Unidos nombró una empresa para controlar General Motors, una empresa dedicada a la gestión de otras empresas, una empresa que se llama Carlyle. No sé si habéis oído hablar nunca de Carlyle. Aunque no hayáis oído hablar nunca, sí que habéis oído hablar. Si entráis por... ¿dónde? Si vais aquí abajo al final de la calle esta larga, os dirigís hacia la autopista. Y sin entrar a la autopista vais a la derecha, llegaréis a un sitio en donde revisan cada año los coches. Aquellos coches que tienen ya años y que han de ser revisados cada año. Y habréis visto un cartel enorme que pone A+. A-P-P-L. Fijaros, salid aquí un momento y veréis, incluso quizás desde el balcón no, porque hay hierbas, pero un poco más abajo, se vería A+. La empresa Plus es propiedad de Carlyle. ¿Y quiénes son los principales accionistas de Carlyle? De esta empresa que ahora gestiona General Motors. Bueno, hay bastantes accionistas importantes, pero estoy viendo que dos de los más importantes accionistas de Carlyle son dos familias americanas bastante conocidas. Una se llama familia Bush y la otra se llama familia Bin Laden. Exactamente. Y por tanto ya veis un poco que no siempre es sencillo. ¿Qué hay que hacer? Repartir el trabajo. Todavía tres respuestas más para finalizar con la crisis. O cuatro. Primera, respuesta financiera. Segunda, respuesta laboral. Tercera, respuesta solidaria. ¿Qué significa respuesta solidaria? Pues algo muy sencillo. Significa que en un país la gente debe poder vivir porque tiene un salario adecuado o debe poder vivir porque tiene una pensión adecuada. Pero si por motivos de la crisis ni el salario es adecuado ni la pensión existe porque no le pagan nada, esta familia no puede tirar adelante porque no hay con qué pagar. ¿Y qué sucede entonces? Pues le sucede que por lo general llega el juez y le quita el piso por falta de pago de piso. Pues bien, si por razón de la crisis tú no puedes pagar el piso, tú no puedes pagar la comida, tú no puedes pagar la escuela de tus hijos, y llega el juez por orden del banco y se te queda el piso, antes de que tú pierdas el piso, bienvenida sea Cáritas, o bienvenida sea la Solidaridad Internacional, o bienvenida sea Médicos Sin Fronteras, o bienvenida sea el Banco de los Alimentos, o bienvenida sea quien sea, que te pague 2.000 euros para que no te echen del piso. Sé que no es lo mejor es la justicia, nunca es la solidaridad, pero es mejor que si vas a sufrir verdaderamente, acuda a la solidaridad en tu ayuda. Pero la solidaridad también puede ser el filete del paro, simplemente que te den una cantidad de dinero por paro. Sí. Hasta que encontré. Y ya te digo que no es solución, pero tú ya me dirás, si tú estás con tus 3 hijos en la puerta para que llegue la policía y se te lleve el piso y dejarás los muebles en la calle, está bien que te den este piso. Esas asociaciones son ayuda de última instancia. Lo mejor es la justicia. Filantropía y cosas así, no es una solución. No es una solución. Es un parche. Es un parche, sí. Pero en último extremo yo lo acepto este parche. No sé si no me he enterado bien, pero creo que has dicho que el paro es solidaridad, ¿no? Sí. Yo creo que no es solidaridad, creo que realmente es un derecho, ¿no? De las personas y de los trabajadores. Sí, pero es la solidaridad nacional, que cuando la gente está en como una situación así, pues se les da dinero hasta que, porque bueno, hay gente así que como que se encuentra en el paro, que tienen dificultades, no sé, hasta dificultades por la salud también, que eso es la seguridad social. Sí, pero yo lo veo diferente, porque es que si tú has estado trabajando unos años, ya has estado cotizando y estás dando bastante dinero en impuestos, es bastante normal que el día de mañana, si tú estás en una situación en la que en tu casa no se trabaja, ese dinero se te devuelva, pero al final era tu dinero de cierta manera, ¿sabes? Que decir que solidaridad parece que como que
No, pero hay varios modos. En Estados Unidos también hay esto de como fondos así, bueno, pagas para tener la jubilación, pagas para tener la seguridad social, pero al final es tu cuenta de seguridad social y te quitan el dinero cuando estás cuando tienes, cuando estás mal, estás en el hospital. Pero esto a gran escala no funciona bien. Como en General Motors se encontraron mal porque tenían como una cantidad de trabajadores enormes que se fueron a jubilarse y menos que estaban trabajando, porque claro, con la mecanización necesitan menos trabajadores que antes. Entonces, menos trabajadores que pagaban en el fondo de la empresa para jubilación y más jubilados detrás, pues esto no se puede. Entonces, bueno, estaban pagando, pero no llegaba a pagar todas las jubilaciones. Bueno, sí, yo creo que las ayudas sí es solidaridad, a lo mejor de cierta manera, o la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos, pero el paro yo creo que es justicia, vamos. Sí, pero no solamente para una persona. Él no incluía el paro dentro de esa ayuda, incluía aquellas organizaciones que daban apoyo. Cuando él estaba hablando de la solidaridad no se refería al paro, sino a las organizaciones que se dedican a solventar problemas extremos como las hipotecas o cualquier situación así. Si no me equivoco. No, una cosa es el paro, que eso es lo que estabas definiendo tú, y otra cosa son las ayudas, pues eso, Cáritas, ¿conoces Cáritas? Este tipo de agrupaciones así se refería a ello. Y él decía que lo primero es la justicia, pero si no se está dando, como mínimo que pueda haber colaboración. No era una gran solución lo que yo daba. Más bien la solución, y ya lo he dicho al principio, no me gusta. Pero hay ocasiones en que es imprescindible. No hay ninguna duda. Ayer pasaba por Barcelona en una calle y había en la puerta, no os engañó, como 200 personas haciendo cola con un plato para que les dieran algo de comer. La solución es que el señor tenga un salario y puede comprar su comida. Pero si no puede comprar su comida, a mí me parecería que este señor se ponga una cola con un plato para que le den la comida. Esto es un poco. En momentos de crisis las cosas han de funcionar así. Y bueno, esto es en Barcelona, pero yo he estado en una población, la de Barcelona, que es Cornellá, donde el paro ha apretado mucho y me han dicho que allí esto de los platos en la calle es cosa de cada 5 minutos, que no hay de dos opciones. No es la respuesta, no, pero es una realidad. Primero, finanzas. Segundo, trabajo. Tercero, solidaridad, beneficencia, ¿cómo le llamabas tú a esto? Filantropía. Filantropía o lo que sea. Cuarta respuesta. Yo no sé si saldremos o no saldremos de esta crisis. En cualquier caso, lo que sí que creo saber es que si salimos, nunca será antes de 4 años. 4 años, sí. Todavía nos quedan 4 años más de crisis, por lo menos. Pero es evidente que hay una cosa, que es que si salimos de esta crisis, lo que no podemos hacer es volver a recuperar el crecimiento. El crecimiento se ha terminado. Hemos de caminar hacia el decrecimiento. ¿Y por qué se ha terminado el crecimiento? Bueno, porque sencillamente hemos abusado más de la cuenta de los recursos del planeta. Supongo que muchos de vosotros habréis oído hablar de aquella expresión que en los últimos años se ha puesto de moda y que se llama huella ecológica. Lo que nosotros vamos dejando, huella. Hay distintas maneras de explicarla, pero una que a mí me gusta bastante es aquella que dice que hasta el año 1986 lo que los humanos destruíamos cada año del planeta, ya sabéis que los humanos destruimos el planeta, ¿qué hacemos? Pues cortamos madera de los bosques, contaminamos el aire, ensuciamos el agua, vaciamos la capa de ozono, nos llevamos petróleo, nos quedamos minerales, etc. Pues decía que hasta 1986 todo aquello que los humanos cada año destruíamos del planeta, al siguiente año el planeta lo reconstruía. El agua sucia, las lluvias la limpiaban. El aire contaminado, los vientos lo limpiaban. La capa de ozono, no sé cómo, pero se reconstruía. La madera de los bosques volvía a crecer.
etcétera, etcétera. Pero, desde 1986 hasta ahora, aquello que los humanos gastamos de este planeta no le da tiempo al planeta a reproducirlo al año siguiente. Y los últimos datos de los que dispongo dicen que todo aquello que el planeta reconstituyó en el año 2009, porque todavía no tenemos los datos del 2010, todo aquello que el planeta reconstituyó en el año 2009 no era lo que los humanos habíamos destruido en el 2008, era lo que los humanos habíamos destruido del 1 de enero al 23 de septiembre del 2008. ¿Y cómo habíamos vivido del 24 de septiembre al 31 de diciembre? Pues sencillamente a costa de futuras generaciones, comiéndonos aquello que no nos corresponde a nosotros y que hemos de guardar para los que vienen detrás. Esto es como aquel que tiene un bosque. Si el que tiene un bosque cada año solo se lleva del bosque la madera que el bosque ha producido aquel año, tendrá madera siempre. Si cada año corta más madera que la que el bosque reproduce, ¿cómo se quedará? Sin bosque. Esto es lo que le está pasando a la humanidad desde el año 1986. Nos comemos el bosque. Pero cuidado, ¿quiénes son los culpables de esto? ¿Todo el mundo? No, de ninguna manera. En el mundo hay 6.700 millones de personas, de los cuales 900 vivimos en el mundo desarrollado y 5.800 viven en los llamados países en desarrollo. Pues bien, de este consumo planetario nosotros realizamos el 75% y ellos realizan el 25%. Lo cual significa que nosotros somos verdaderamente los culpables de la destrucción de la Tierra. Y por tanto, no podemos permitirnos consumir más, porque si consumimos más, seguiremos aumentando esto. Que los señores de Vietnam, o los señores de Bangladesh, o los señores de Kenia sigan creciendo, creo que es razonable y ha de ser así. Pero precisamente para que ellos puedan seguir creciendo, nosotros tenemos una obligación, que es de crecer. Porque si nosotros no decrecemos, ellos nunca podrán crecer. Y por tanto me sabe muy mal. Pero cada vez que aparezca en vuestra escena algún político, algún economista, algún periodista, quien sea, que diga que ahora pronto saldremos de la crisis y recuperaremos el crecimiento, pueden suceder dos cosas. O que este señor esté muy mal informado, o suponiendo que esté bien informado, que tiene muy mala leche. Y nada más. No hay otra solución. Hemos de empezar a pensar en el decrecimiento. Crecimiento, no hablo de desarrollo. Porque una cosa es que nosotros vayamos a decrecer en bienes materiales y otra cosa es que nos vayamos a desarrollar en conocimientos musicales, en representaciones teatrales, en nuevos platos culinarios, en nuevos amores, cualquier cosa. Esto nos podemos desarrollar de cualquier manera. Pero lo que es evidente es que desde el punto de vista de crecimiento ya no podemos crecer. Y los privilegiados 900 millones de habitantes que vivimos en el norte, tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de crecimiento. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa con el crecimiento por incremento de productividad? Si no se usa más, si no es que los modos son más eficaces, por ejemplo. Tienes toda la razón. Esto aparentemente sería aceptable, pero es que por mucha probidad que tengas, hay una cosa detrás que no tienes, que son materias primas. Y por tanto tú puedes fabricar muy rápido, pero si no hay de dónde sacar, y aquí sí que la Tierra tiene recursos limitados. O sea, podemos tener más productividad, estoy de acuerdo. Esto incluso estaríamos de acuerdo en que esta mayor productividad sirviera para pagar mejores salarios, de acuerdo. Pero es que el producto hay que sacarlo de algún sitio. Bien, es verdad que cada vez estamos vendiendo más productos inmateriales. Y si tú me dices pues, que a lo mejor sacaremos más software, te diré que sí, que el software no parece que necesite mucho material, aunque algo necesita, porque encendemos la lucecita del ordenador y cosas más, vaya. Algunas cosas, en este sentido de novedad, las podríamos hacer crecer. Pero siempre que haya materias primas detrás es muy difícil. Sí, que era uno de los elementos de la reforma de Martín Obrey. Uno de los argumentos, como tenemos como mejoras de productividad, no necesitamos tantos trabajadores. Exactamente. Pero y esto es verdad. Claro, si tú tienes una máquina y hace un trabajo en 5 horas cuando tú antes lo hacías en 10 horas, pues lógicamente has de bajar. Por tanto, siguiente elemento, no crecer. O dicho de otra manera, decrecer.
Y dos últimas cosas que solo las citaré porque forman parte de capítulos posteriores del programa, pero que vale la pena que las veamos. Primera cosa, en momentos de crisis hay que saber ahorrar el dinero y no gastarlo en gastos completamente inútiles e innecesarios. ¿Y cuál es el gasto más inútil y más innecesario? Por descontado, el gasto militar. Es completamente inútil y completamente innecesario. Ahora en España, este año, seguramente lo sabéis, no se han aumentado las pensiones. La gente que cobra pensiones este año cobra las mismas pensiones que cobraba el año pasado. Se ha dicho que no hay dinero para aumentar las pensiones, aunque los precios hayan aumentado, pero las pensiones no. ¿Cuánto le hubiera costado al gobierno español aumentar como cada año las pensiones? 1.300 millones de euros. El gobierno español dijo, no tengo 1.300 millones de euros para subir las pensiones. Muy bien, pues no los tengo. Pero el mismo presupuesto del Estado, en que no había 1.300 millones de euros para subir las pensiones, sí que hay una partida de 1.300 millones de euros para que España siga participando en la construcción de un avión de combate. Esto sí, para el avión de combate tenemos dinero, para subir las pensiones no tenemos dinero. Un avión de combate en el que, como seguramente bien sabéis, están implicados 4 países europeos: Italia, Alemania, Gran Bretaña y España. Cada país contribuye con una cantidad y este avión de combate se va a construir. Hace unos pocos años, cuando todavía era primer ministro alemán, el canciller Schröder hizo un discurso y dijo en la campaña electoral, cuando se presentaba como canciller: si yo salgo elegido canciller de Alemania, una de mis propuestas electorales es que Alemania abandone el proyecto de avión de combate europeo. Pienso que no es necesario. Primero, porque es carísimo. Segundo, porque es un modelo de avión que lleva 15 años de retraso respecto al último modelo americano. Y finalmente, porque es un avión que se ha preparado para atacar a la Unión Soviética, de la Unión Soviética ya no existe. De manera que mejor que nos marcháramos de este proyecto de avión. Al cabo de pocos meses, el señor Schröder hizo otro discurso y dijo: yo ya quería abandonar este proyecto de avión. Pero resulta que los militares, los industriales y los banqueros no me han dejado marchar del proyecto. Oiga, una pregunta sencilla: ¿quién gobierna en la democracia alemana? ¿El canciller elegido por el pueblo o los militares, los banqueros y los industriales? La respuesta es obvia: estos gobiernan, no el canciller. España nunca se ha planteado abandonar este proyecto de avión. Es la primera vez que nos invitan a uno, pues no vamos a decir que no. Y allí estamos en este avión. Pero España es el socio más pequeño del avión de combate. El proyecto está en un 37% en manos de Gran Bretaña, en un 33% en manos de Alemania, en un 17% en manos de Italia y en el último 13% en manos de España. Por tanto, España es el que menos paga para este avión y por tanto es el que menos construye para este avión. Y lo que han hecho es repartir a cada país que construya la parte del avión según la cantidad que paga. Y a España, como que paga poco, solo le han adjudicado que construya la cola y el ala izquierda del avión. Si tenéis en cuenta que Italia se encarga del ala derecha, nos podemos preguntar si el avión será estable o no será. Una ala italiana, una ala española, a ver qué pasará. Y no hace falta que os diga que el avión no es viable, porque cuando nos mandaron hace ya algunos años el primer ejemplar construido, se estrelló al día siguiente. Y en esto estamos gastando 1.300 millones de euros sin poder subir las pensiones. Si queremos de verdad salir de la crisis, hay que eliminar el gasto militar sin ningún género de dudas. Y última cosa, para cerrar el tema de la crisis, ya prácticamente para ir cerrando. ¿Cuál es la última cosa? Pues que de esta crisis, y en vuestros países seguramente también sucede de un modo o de otro, lo que no podemos es hacer pagar las culpas, cargarnos a los inmigrantes como principales culpables. Los inmigrantes no tienen ninguna culpa en la crisis. La
culpa la tienen los banqueros, la tiene la gente. Los inmigrantes han venido cuando los hemos llamado y ahora, de un modo muy egoísta, nos lo queremos sacar de encima cuando las cosas van mal. No queremos tenerlos. Pero cuidado, ahora no queremos tenerlos, pero en los próximos años los vamos a tener que querer otra vez. Porque seguramente sabéis que un estudio de la ONU, estudio publicado por la ONU, año 1999, FNUAP significa Fondo de las Naciones Unidas para las Actividades de Población. Es el organismo de Naciones Unidas que se encarga de los temas demográficos. Pues en 1999 la FNUAP dijo que había 4 países en el mundo, 4, que eran los que tenían una población más envejecida en todo el planeta y que se llamaban Francia, Italia, Portugal y España. Y eran Francia, Italia, No, más que... envejecida, vale. con gente más vieja. Sí. Con gente, así como por ejemplo sabéis que Argelia, Túnez, Marruecos son poblaciones con gente muy joven, Francia, Italia, Portugal y España tenían las 4 poblaciones más viejas del planeta. ¿Por qué? Porque hace algunos años no nacieron aquellos que hubieran tenido que nacer. Ya sabéis vosotros, no sé si en vuestros países sucede igual, por lo menos en estos 3 que acabo de nombrar, Italia, Francia y Portugal sí, que ahora hace unos 35 o 40 años se terminó lo que se llamaba el boom de la natalidad. El boom de la natalidad, el baby boom. Y aquellos que hubieran tenido que nacer hace 40 años, no nacieron. De manera que al no haber nacido, vaciaron la pirámide de edad. Seguramente vosotros ya sabéis en qué consiste una pirámide de edad. Los que estudian demografía nos lo representan así: los hombres, las mujeres, aquí están los que tienen de 0 a 10 años, los que tienen de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90, 90 a 100, y aquí, señores con 100, ya quedan muy poquitos, la pirámide se cierra. Bueno, había un señor que era natural de la isla de Menorca, que vivió hasta los 114 y que estaba aquí en la pirámide. Pero bueno, ¿qué sucede? Pues, lo que sucede es que por lo general esta pirámide es así. Pero al no haber nacido hace 40 años la gente, la pirámide no era así. La pirámide era así. Digamos, había más gente que tenía 20 años que no gente que tenía 0 años. Estos no nacieron. Y estos que en aquel momento no nacieron hace 40 años, ahora ya no están aquí. Ahora la pirámide ha crecido. ¿Y ahora dónde llevan el vacío? Pues aquí. Y ahora aquí hay un agujero y aquí hay un agujero. ¿Y dónde hay este agujero? En lo que podríamos llamar la segunda edad. La segunda edad es fundamental, porque la segunda edad paga las pensiones de la tercera edad y paga la educación de la primera edad. Y allí donde debería estar los que pagan, no están. Y por tanto, ¿qué pasa? Pasa que este agujero y este agujero debe llenarse. ¿Cómo lo podemos llenar? ¿Con nacimientos? Difícil, porque los niños suelen nacer con 0 años y no con 30 años. Que por aquí no lo podemos arreglar. Entonces, la única manera de llenar este agujero, ¿cuál es? Haciendo venir gente de fuera. España, según Naciones Unidas, para llenar este vacío, necesitaba, desde 1999 hasta el año 2020, la llegada anual, según la ONU, de 155.000 inmigrantes nuevos por año. Era la única manera de llenar esto. Y os aseguro que esta propuesta de la ONU se cumplió como una profecía. Hasta que llegó la crisis del 2008, cada año, desde 1999, España iba recibiendo 150, 155, 160.000 inmigrantes por año. Ahora es cierto que hace 2 o 3 años, con motivo de la crisis, ya no llegan más inmigrantes. Pero una institución que se dedica a hacer estudios económicos, que es la sección de estudios económicos de la Caixa de Cataluña, acaba de sacar unos papeles. ¿Y qué dice? Que como que ahora hace 3 años que no han llegado los inmigrantes, cuando salgamos de la crisis, dentro de 3, dentro de 4 años, España necesitará no
155 inmigrantes. 240.000 inmigrantes por año durante 15 años. De manera que es del género absurdo quitar a los inmigrantes sabiendo que dentro de 4 años los hemos de hacer volver. Y una última cosa, y termino, desde este punto de vista económico. No sé cuál es la cuenta en vuestros países, pero de España sí que la conozco. Contrariamente a lo que se dice, y se dice especialmente ahora, que es época de elecciones, que en las épocas de elecciones la xenofobia sube de mala manera, lo que aportan los inmigrantes a Hacienda y a las arcas públicas es bastante superior a lo que les damos nosotros a ellos. Sobre todo por el miedo que tiene el inmigrante de poder estar legalmente. O sea, yo que soy inmigrantes, religiosamente se paga la seguridad social, no podés no pagar. Para que no le dejen sin pagarles, claro. Sí, sí. Pues mira, las aportaciones de seguridad social a las que tú te refieres, más el IRPF, que es descuento de la nómina a una persona, más aquello que pagan tanto los que tienen como los que no tienen papeles, que son impuestos indirectos que pagan al IVA o a la gasolina o lo que sea. Todo esto sumado se compensa con lo que España da de educación, de sanidad, de servicios sociales, de ayuda a la vivienda, de becas comedor, de plazas de guardería, etcétera, que es lo que España da a los inmigrantes. Sí, pero hay muchas becas que no se dan. Que hay muchas cosas que los inmigrantes no pueden acceder. A becas y cosas así. Sí. No podemos. No, es que ahora te doy el número final, contando se accede o no accede. Según la presidencia del gobierno en Madrid, la cantidad que aportan por seguridad social, por impuestos, frente a la cantidad que reciben, y que a veces no reciben por las becas y esas cosas, ofrece en España desde hace bastantes años un saldo de 6.000 millones de euros a nuestro favor. Es decir, que si en España viven 55 millones de habitantes, si cogemos los 6.000 millones de euros que resultan del saldo migratorio, lo dividimos por 55 millones de habitantes, cada uno de los españoles recibimos cada año un regalo de los inmigrantes de 105 euros cerca. Y después hay gente que sale por la calle diciendo que los inmigrantes nos cuestan dinero. A esto se llama ignorancia. No nos cuesta dinero, nos dan dinero, y es muy distinto. Y os lo digo porque ahora en épocas de crisis, mezclado con épocas migratorias, hace que aparezcan unos perfectos imbéciles que se llaman Plataforma per Catalunya, que son los del PP y otros por el estilo, que lo único que hacen es decir que la inmigración causa problemas. Ellos causan problemas, a ellos sí que los podríamos expulsar, pero a los demás os aseguro que no, que el tema es muy importante. Y quería terminar con esta idea porque lo que no puede hacerse es hacer pagar los platos rotos a los inmigrantes que obviamente no tienen ninguna. Con esto cerramos la idea de la crisis, después de tu pregunta, claro está. Y regresando al tema del tema ambiental, ahora no hay una emergencia de estos países emergentes como China, India, Brasil, que se aproximan a nuestro modo de vida. No hay una emergencia, o sea, y donde, o sea, estarían en el 25%. Hoy por hoy todavía están en el 25%. Lo que pasa es que el camino que van también va mal, porque China puede salir de esta tesitura en cualquier momento y agravar la situación. Pero entonces aparece aquí una pregunta moral. ¿Qué derecho tenemos nosotros a prohibirle a China su crecimiento cuando nosotros hemos hecho exactamente lo mismo? ¿Que ellos lo hacen mal? Seguro. ¿Que no deberían hacer una situación? También. Pero yo, que he superado esta situación, ¿qué autoridad moral tengo? Que vaya un señor de Bangladesh a China, puede ir y advertirle, porque el de Bangladesh, pobrecito, no tiene nada. Pero yo, si voy y digo, oiga, señor de China, usted no crezca, ¿y usted qué ha hecho? Con lo cual no tengo ninguna autoridad. Pero tienes razón. Que si todos se quieren poner en un coche, es un Mira, desastre. si en China todos los habitantes, después de ir al lavabo, utilizaran papel higiénico que no utilizan, no habría bosques en China. ¿Habéis entendido, Pues ya está. A partir de ahí está todo explicado. Ya sabéis que utilizan la mano, la derecha para comer y la otra para limpiarse. Esto es verdad, es así. Si todos quisiéramos tener lo mismo, no haría bosques. Hay que sobrevivir, pero hay que pensar en el crecimiento.
Bueno, pues nada, que ahora en 5 minutos empieza la otra clase y podemos ir. Hasta la próxima semana, ¿eh?